para la configuración del mundo y el pensamiento helénico. Algunos ya sabrán a cuál nos referimos, la Teogonía de Sion, mucho menos conocido que la Ilíada o la Odisea. Bien, mucho menos, nos decían que bajamos la música, mucho menos conocido que la Ilíada o la Odisea, pero de vital importancia, ya que expone el nacimiento del cosmos y los dioses. Y como ya sabéis, siempre lo superior manará, perdón, de lo superior manará a lo inferior. El orden de los humanos, o como los griegos posteriores denominarían los animales políticos. Hoy hablamos con un invitado de excepción de todos estos órdenes y de cómo la filosofía griega impregnaría todos los rincones del mundo clásico, dando forma al mundo que conocemos. Bienvenidos a Ecos de la Cripta. Bien, pues nada, ¿qué tal? Otra noche más aquí estamos con un invitado de excepción, que es Álvaro Pavón, que nos guiará un poco por este viaje hacia el mundo clásico. Bueno, me siento privilegiado, honrado, sobre todo en esta intro que has hecho o sea, leyendo a Hesíodo, bueno, me he quedado muy sorprendido de la intro, no sé. Muchas gracias por la invitación. Nada, placer. Nada, tampoco, como siempre, funcionamos un poco al bote pronto de la conversación, así que si quieres, digamos, dar inicio, también estamos hoy con Foción y con Matt, que están por aquí sentados virtualmente cercanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, Álvaro, si quieres dar un poco pie al inicio de la conversación, tienes la cátedra. Hombre, me ha gustado mucho que empezaras hablando, o sea, recitando a Hesíodo, porque es cierto que es menos conocido que Homero y sin embargo es, bueno, fundamental la configuración del pensamiento griego. O sea, los dos que. Es cierto que el título de educador de toda Grecia se le adjudicó a Homero, eh, pero Hesíodo, o sea, Hesíodo no se queda atrás, hay un mito sobre que dice, bueno, que ambos fueron contemporáneos y que se conocían y demás y que hicieron, de hecho, un certamen y una competición para ver quién era el mejor de los dos y al menos en la leyenda esta que nos ha llegado, a quien eligen los griegos por encima de Homero es a Hesíodo. O sea que Hesíodo, aunque sea menos conocido que Homero, no es ni mucho menos importante que Homero. Así que me alegra mucho o sea, que ambos no son filósofos propiamente, son lo que los filósofos posteriores llamarían poetas teólogos o mitólogos, Sí, porque su pensamiento se remite a los dioses, el mito, los héroes por y, eso y la... precisamente lo he escogido, así un poco preparando Sí. la emisión, por el hecho de que a mí siempre me gusta el tener en cuenta cómo de lo divino se establecen el resto de órdenes Mm, mundanos. Y ujú. Hesíodo en particular, no es que ni mucho menos la Odisea o la Ilíada estén exentas de relato mitológico, ni mucho menos, pero sí que es como que sienta las bases de un orden cósmico y teológico, teológico no en un sentido moderno, sino en un sentido arcaico, relativo a los dioses o al orden celestial, y luego digamos de cómo evoluciona hacia, bueno, hacia la historia del mundo clásico que conocemos, es decir, si sobre todo algo que trataremos quizá más adelante, si se tercia desde el paso del mitos al logos. Sí, 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 sí. Sí, la evolución, o sea, la filosofía griega está muy marcada por estos autores por dos motivos. Porque o sea, la filosofía nace para, digamos, llevarles la contraria, ¿vale? Esa es, digamos, que es la primera fase, es lo que llaman el paso del mito al logos. Pero luego, conforme la filosofía, digamos, se hace es más vieja y pasan los siglos, adopta una actitud completamente distinta y lo que hace es
interpretar hermenéuticamente o filosóficamente a estos poetas teólogos, ¿no? Es decir, si al principio la filosofía, digamos, llega a ser con una negación de estos autores, diciendo, vamos a ver, es imposible que los dioses se peleen, cometan adulterio, tengan estas riñas pueriles porque son dioses, ¿no? Entonces no lo vamos a creer, vamos a buscar, vamos a reflexionar para llegar, digamos, a lo que es la verdad, que no es nada de esto. El sentido común nos dice que no son estas cosas. Por lo tanto, esto lo desechamos, ¿no? Y Platón, digamos que tiene una pelea muy grande con Homero, y Sócrates también la tenía, al menos el Sócrates platónico la tiene. Hmm. Y luego, como digo, esa actitud de desechar estos autores o llevarles la contraria cambia y pasa a ser, bueno, evidentemente lo que dicen no tiene sentido, pero es que mm, es porque eran muy listos y entonces querían ocultar el verdadero significado con mitos y relatos y leyendas y relatos que a simple vista pues el sentido común no acepta, porque eso lo que hace es que estimula la reflexión. Entonces hay una unión de ambas cosas, ¿no? Es decir, volvemos a Homero y volvemos a Hesíodo y buscamos la verdad filosófica que hay en esos autores mm, teológicos, ¿no? Entonces, digamos que la filosofía antigua en Grecia tiene esos dos movimientos y como veis, todo se basa o en negar a estos dos autores, Homero y Hesíodo, o en darles la razón y darles pues una vuelta de tuerca que, que digamos es el segundo movimiento. Que Sí, por cierto, una cosa, yo hablo muchísimo y sí, no te si me preocupes. dais cuerda, pues me voy por las ramas, o sea que si queréis El, interrumpirme en el- cualquier el- momento, el giro yo lo fundamental, hago. a mí me parece, de hecho lo comentaban por el chat de forma irónica. Decía Fake Zei por el chat, estamos bien hasta que llegaron los filósofos a hacer preguntitas. Eso enlaza con estaba leyendo el otro día sobre los sacerdotes, de la casta sacerdotal, digamos, Sí. y que en teoría, pues, el sacerdote es el que fija las preguntas y el marco conceptual en el que piensa la gente, ¿no? Entonces esto enlazaría un poco cómo se pasa del hecho de que no existieran filósofos propiamente dichos, sino sacerdotes de la casta sacerdotal, y luego a mi juicio, a partir de Sócrates, Platón, se empieza a distinguir una especie de religión de los filósofos, Mm, y que es cuando propiamente nace la filosofía que conocemos y que enlazará pues a toda la historia contemporánea, me refiero a la historia de Jesucristo a esta parte. Pues pasa lo mismo, o sea, al principio parece que hay pues como una disputa muy grande, ¿no? Con los sacerdotes que digamos que tiene su máximo exponente en el juicio de Sócrates y cómo digamos que hay un pretexto religioso para condenar a Sócrates, ¿no? Porque no iba adorando a sus propios dioses, no reconocía a los dioses de la ciudad y lo que era más importante, iba Mm. pervirtiendo a la juventud para que no creyeran en los dioses de la ciudad, ¿no? Y ahí pues evidentemente se ejemplifica esa disputa entre, digamos, la religión y la filosofía, pero luego, y hablo ya de, o sea, la época más tardía, la de el neoplatonismo, o sea, cuando, digamos, el cristianismo empieza a ser a cobrar auge, filosofía griega y digamos, lo que es la religión Mm. pagana, tienen una alianza, ¿no? Entonces vuelve a ser lo mismo. Primero rechazas te enfrentas a esa casta sacerdotal, pero luego digamos que vuelves a ella eh, considerando que hay unas verdades mm, ocultas en esos misterios religiosos que a simple vista pues no tienen sentido, pero Ya, que sí, sí. invitan a la reflexión para que llegues a esa verdad, digamos, esotérica, ¿no? En el sentido de que está oculto y debe ser descubierta, ¿no? Hablando... Cuando, o Sí, sí. sea, Continúa, continúa.
No, eso es que ya te digo, si me puedes interrumpir en cualquier momento. Lo que no sé si me habías preguntado también por el qué pasa para que, digamos, aparezcan los filósofos, ¿no? Sí, Que la verdad es una iba un poco pregunta encaminado, bastante... digamos, que se entiende un poco el paso quizá del mitos al logos como una especie Sí. de aniquilación de los sacerdotes cuando no lo veo más que una sustitución a modo revolucionario, casi como ocurre en todas las revoluciones, ¿no? O sea, no hay exactamente una... O sea, todo esto son exageraciones, ¿no? Hacemos, digamos, exageramos estos conflictos que sirven, digamos, para las simplificaciones nos sirven para comprender Sí, los históricos como tienen valor. Y evidentemente pues hay un pretexto religioso para condenar a Sócrates, pero Sócrates no era menos religioso ¿sabes? Por ser un filósofo. Sócrates de hecho tenía una profunda conciencia religiosa, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que bueno, que como arquetipos sí que el filósofo se enfrenta mucho al sacerdote y al teólogo, porque el filósofo pertenece a una época mm, más descreída y es capaz de, digamos, mm, por primera vez que los mitos, o sea, decía Genófanes de Colofón, ¿no? Que es uno de los primerísimos filósofos, dice, a los dioses le achacamos todo lo que en los humanos es motivo de reproche, mm, el pelear, el cometer adulterio, el robar, evidentemente eso no puede ser así, porque sí. entonces la propia religión sería una cosa atroz el adorar, digamos, a estos criminales, ¿no? Que se supone que son los que garantizan el que nosotros no robemos, que nosotros no cometamos adulterio y que nosotros no disputemos, ¿no? Entonces son esas contradicciones que siempre estaban presentes, pero no sé por qué, no sé, supongo que habrá mil razones y mil variables, es lo que facilita que surjan unas personas que enuncian por primera vez esto no tiene sentido, esto atenta contra el sentido común. Entonces vamos a buscar algo, o sea, vamos a buscar en la reflexión, vamos a empezar de cero y vamos a construir sobre eso y rechazamos, digamos, Ya. Pues nada, esto, esto, ¿qué os esto, estas parece, contradicciones. Pablo, Matt? Pues Pues yo iba a comentar que tiene mucho sentido lo que estaba diciendo de que hay una oposición entre la clase de los filósofos y la clase sacerdotal, pero es más por el tipo de importancia y argumentos que los filósofos suelen priorizar sobre los sacerdotes. O sea, aunque la filosofía pueda ser vista como una forma religiosa, como estabais comentando, generalmente tiende más a hacer preguntas orientadas a explicar la realidad de una forma más racional. No es como la religión o la mitología, que se centra más en los dioses y en explicar de forma sobrenatural elementos naturales. En cambio, la filosofía, con ciertos saltos, porque el mundo que se inventa Platón para dar explicación a cosas que no sabe explicar, como es el tema del aprendizaje en su más alto rango o cuál es su base para la idea de perfección de la realidad a partir de la idea de bien, no sé, digamos, intenta explicarlo de una forma racional a pesar de que sea un gran salto en cuanto a lo ontológico. Entonces, sí se puede hacer la similitud entre que la filosofía es una religión, pero con salvedades. Sí. Sobre todo el paso del mito al logos está muy centrado en la importancia de la razón y de usar el pensamiento lógico y racional para explicar cosas que antes se Yo es explicaban que pues de una forma igual religiosa. no me he expresado bien. Mi forma de ver, digamos, el andamiaje del mundo clásico, el pensamiento clásico, es que la filosofía surge de algún modo, como comentaba alguien en el chat antes, para que lo busque. Sí, Gelsias comentaba que el platonismo es una doctrina, leo tal cual, es una doctrina esotérica ya de entrada. Los diálogos son expresiones exotéricas que siempre apuntan.
pero que no llegan a revelar la doctrina secreta. Es decir, es como que la filosofía nace como a articular un discurso para que antes era innecesario porque esa revelación de verdades sagradas de forma mitológica o de forma, eh, digamos, esotérica, pero quizá ni siquiera regulada o orquestada ordenada en torno a unos misterios o a unas prácticas concretas, sino simplemente de que la gente, lo típico de las etapas y de, la etapa, de los yugas y demás, de que la gente vivía más en armonía con la divinidad y que no eran necesarios y que poco a poco va degenerando hasta de caer en la filosofía, que es en el periodo en que heredamos directamente, el que configura todo, entre comillas, nuestro mundo. Es un poco lo que quería decir. Estoy buscando el comentario ese que un momento, porque lo que ha dicho de el platonismo nace como una doctrina esotérica desde el principio. em, Esa es la opinión, digamos, neoplatónica, o sea, Perdona, de hecho aquí lo relaciona con, acaba de comentar la misma persona, lo relaciona con Plotino justamente. eso, vale, vale. A ver, es que yo voy a, para explicar esto que está diciendo esta persona, em, hay que, digamos, que nosotros, o sea, el título, digamos, es con el que me habéis invitado es hablar de filosofía clásica, pero lo más correcto es de filosofía antigua. Y dentro de la filosofía antigua, la griega concretamente, pues hay que básicamente está la filosofía antigua, porque Bueno, nuestra idea hay, es llegar a la clásica, ¿eh? Pero había que eso. empezar por sentar unas bases. O sea, las bases, pues son, o sea, las bases, las fases, perdón, pues tienes a los presocráticos, ¿no? Luego tienes a Sócrates y a los sofistas, que son contemporáneos. Luego ahí empieza propiamente la filosofía clásica, que es Platón, Aristóteles y más o menos llega a Teofrasto. Y luego ya empieza la filosofía helenística, que es otra fase. Bueno, pues al final de la filosofía helenística, eh, cuando ya empieza el cristianismo a cobrar empuje y a extenderse por el Imperio Romano, surge una escuela que dice ser la continuadora de Platón, pues, que actualmente pues, se llama la historiografía, pues la ha llamado escuela neoplatónica, ¿vale? Y estos son digamos que vuelven a esos primeros teólogos y al mito y a la religión pagana tradicional y dicen, bueno, creo que fuimos un poco duros, fuimos un poco injustos, vamos a buscar en ella, o sea, digamos, esas verdades ocultas que Sí, sin sí. duda De hecho, en cuanto a tienen que estar ritualística y ahí. verdades ocultas, de hecho esto no lo prepararon, no lo tenía preparado, pero hace años o un par de años estuve leyendo ya no solo Plotino, sino me acuerdo expresar particularmente de esto Jámblico, uno de los neoplatónicos Ujú, más heterodoxos, vamos a decirlo así, en todo el tema de la teurgia y estos rituales sí, 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 neoeleusinos sí, sí. casi sobre, Sí, sobre pues eso, la eso, forma sí, de sí, sí, inspirar sí, el mito de nuevo. sí, sí, exactamente. Y estos Que eran los también, una de las... larperos de la época, para que nos hagamos una idea. O sea, eran un montón de gente de clase alta, de la nobleza, vamos, y que querían decir, estos cristianos están aquí comiéndonos el terreno, tenemos que rescatar lo noble y Sí, sí. fuerte de aquella tradición y bueno, obviamente el desenlace lo conocemos. Mm. Sí, porque, claro, o sea, lo que pasa con esta gente es que ven cómo su mundo está colapsando eh, y, y claro, digamos que vienen a reivindicar toda su tradición y todo lo que ha construido su mundo, quiera que no, pues está en Homero y en Hesíodo la base, y eso es el mito, ¿no? Entonces dicen, pues estos mitos que tienen cientos de años de tradición y que eran aceptados por nuestros padres y que no eran cuestionados por nuestros padres, algo de verdad tendrían que tener si les sirvieron a ellos durante cientos de años antes de que llegáramos los filósofos, ¿no? Entonces, vamos a volver a ese pensamiento, o sea, vamos a revisar esa doctrina teológica porque seguro que hay algún tipo de verdad en ella. Entonces, estos neoplatónicos, pues se iniciaban, aparte de ser filósofos, pues se iniciaban en los misterios del Eleusis o en los misterios de Mitra
o por supuesto, adoraban a los dioses, eh, no discriminaban, adoraban a los dioses griegos, los romanos, los egipcios, y digamos que hacían una síntesis, que es de donde viene todo el tema del sincretismo, y intentaban armar digamos, una estructura, eh, una cultura pagana coherente que pudiera hacer frente a ese auge del, del cristianismo Ya. que por supuesto pues se estaba difundiendo pues Claro, en esto, los por estratos poner en más contexto, que no sociales. os hemos dicho la fecha, hablamos un poco del siglo tercero, cuarto, quizá un poco más incluso, después de Sí, Cristo. el primer neoplatónico es Plotino, que es del 200 y Claro, sí, siglo o sea, tercero. ya bastante, bastante, vamos, bastante ya entrado el Imperio Romano, Hmm. ya, o sea, el cristianismo por supuesto, se conocía el cristianismo, ya había habido persecuciones de cristianos, era una doctrina que estaba era cada vez más popular o sea, que no estamos hablando de nacimiento de Jesucristo y los primeros años, ¿no? Sino ya bastante avanzado el Imperio Romano. Hmm. Y, y el neoplatonismo pues da lugar pues, a varios pensadores que tú has citado, a Jámblico, pues está también Porfirio, está Proclo, que es uno ya de los últimos. Proclo ya vive cuando se ha convertido el cristianismo en religión oficial Claro, sí, sí. del Imperio Romano. O sea que era ya a la desesperada, ya era defensa, ¿no? Ya era autodefensa, ya no era intentar mantener la hegemonía, porque la hegemonía se había perdido, era ya un intento desesperado por mantenerse fiel a esa tradición, ¿no? Eh, y bueno, esa era una época muy traumática para estas personas porque bueno, todos sabemos que el cristianismo pues acabó asumiendo mucho del neoplatonismo y de Platón y de los pensadores, por supuesto, de Aristóteles, ¿no? De toda la labor que hicieron eh, San Agustín y San Sí, Tomás posteriormente, ¿no? Digamos que al final no, pero que hay se asume todo lo anterior, ¿no? Pero en este momento los cristianos tenían una política muy de confrontación directa, claro, sí. pues obviamente derribar las estatuas de los dioses, clausurar los templos, bueno, eran bastante agresivos en ese sentido. Entonces, Sí, es una época muy es muy traumática Bueno, típico. Sí, de Pablo. para el hecho, pueblo romano. hasta Justiniano llegó a cerrar las escuelas filosóficas. Exactamente, exactamente. O sea, eh, mm, o sea, Justiniano llega al poder pues en el 500 y pico. Yo siempre me bailan un poco eh, era lo que luego viene a ser llamado el Imperio Bizantino, o sea Hmm. que ni siquiera ya había caído el Imperio Romano de Occidente, pero había escuelas filosóficas fundamentalmente en Atenas y en Alejandría. Sí, En Atenas fundamentalmente son las que él clausura funcionando, ¿no? Eh, pero él es el que directamente le pone la puntilla a la filosofía pagana, y muchos filósofos paganos tienen que refugiarse en la corte del emperador de Persia, sí. que en ese momento pues estaba un poco así era la otra gran potencia del momento. Entonces se van para allá, tienen que abandonar Atenas, tienen que abandonar Alejandría, y si efectivamente con Justiniano pues se pone punto y final a los pensadores, digamos, ya paganos, porque ya lo que hay son pensadores cristianos que aún así son, no sé si os suena Boecio. Boecio es Hmm. Justo un el intermedio. Efectivamente, fue el intermedio. A mí me gusta mucho porque eh, es un tío muy estoico. A mí me caen muy bien las Sí, de personas hecho, estoicas. a raíz de todo esto, quería, ya que estamos, hemos ido tanto como al inicio de la Grecia antigua y para la génesis de ese mundo clásico, como a su decadencia, Sí, hemos saltado uno a otro.
Y nos hemos saltado todo Claro, claro. lo que es la filosofía clásica, nos la Nos hemos la hemos saltado saltado, entera. pero claro, ahora que ha entrado un poco al trapo y de hecho había pensado que podíamos entrar precisamente echándole un vistazo Mm, a los estoicos y al mm, estoicismo, que en mm, cierto modo a mí de forma obviamente poco, ¿cómo decir? De forma poco seria me gusta llamarlo el budismo para griegos en cierto modo. Y nada, también sí, tiene una trazada bastante amplia desde la Grecia sí. clásica, incluso el mundo antiguo, hasta eh, figuras relevantes como el Marco Aurelio, el emperador, que ya es del siglo, finales del Mm, siglo II. mm. Y bueno, no Sí, sé si antes de cerrar un poco la etapa de los neoplatónicos y demás, por ahí el resto de la mesa quería comentar algo. sí, sí, porque no vamos a acapararlo todo, todos nosotros. A ver, Hombre, a mí me bueno, si gusta, quieres ve tú primero, Pablo. sí, a mí me gustaría comentar algunas cosillas así rápidas. Dale. Por ejemplo, la- los mitos al principio se catalogan como en 3 generaciones, ¿no? Que pretenden explicar los griegos al mundo. Entonces, bueno, la primera generación es en la que explican el mundo, la segunda es en la que explican al ser humano y la tercera en la que comienzan a explicar los sucesos de la historia, ¿no? Entonces, esto me parece que es un avance bastante lógico que termina con el logos. Va explicando todo lo que viene a ser la existencia y entonces ya no queda nada más y pasan a la razón. Y luego ya pues comentar un poco la importancia del arjé, ejemplo, Hmm. y, y bueno, cómo se dividen entre monistas y pluralistas y la Sí, esto, importancia esto de sería interesante, algunos conceptos para luego desgranar un poco más sí, lo que se luego la intentaba en la primera importancia de parte. Anaxágoras y el nous para luego más adelante los Vale, vale, neoplatónicos. He ido avanzando así un poco conceptos sueltos sí. para luego ir estableciendo comparaciones y demás. No sé si vamos, me ha gustado lo que hace. Bueno, no sé si Matt quiere decir algo antes de que yo vuelva a irme por las ramas. Antes de que yo monopolice. Iba a Exactamente. comentar que, bueno, antes iba a comentar otra cosa, pero he visto una pregunta interesante en el chat. Dice Hegelsias que Peter Kingsley caracteriza a los presocráticos como místicos y racionalistas y Gustavo Bueno como Geómetras. geómetras protocientíficos, y que quién tiene razón. Yo creo que pueden tener a los dos perfectamente, porque dentro de los presocráticos hay un rango muy amplio de culturas Yo o creo que ninguno. es otra forma de verlo, pero hay como un rango muy amplio de formas de entender la realidad y las cosas. Lo tienes, por ejemplo, a Parménides, que tiene rasgos protoplatónicos antes de Platón, de llevarlo todo al uno, a la esfera perfecta, que luego eso pues trascenderá con el mundo de las ideas y la pirámide hacia la idea de bien. Tienes a Heráclito, que es una especie de proto-Nietzsche 2500 años antes. Entonces, realmente cuadrarlos a todos en una de esas dos categorías me parecería no hacerles justicia, porque cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, creo que era Anaxágoras, y corregidme si me equivoco, que explicaba que el mundo venía como de un torbellino y que a partir de ahí se generaba la realidad. O sea, eso es como la forma de simplificarlo, ¿no? Lo que decía, que obviamente tenía más detalles. Anaxágoras creo que era el Alex, de una esfera que contenía semillas o algo Entonces así. puede ser Anaximandro, es que me lío con los Creo que nombres. a es ver, es que, Empédocles, si no me equivoco. es que son muchos, el problema es que son muchos nombres, pero pocas obras las que nos han llegado. Entonces lo que hay son fragmentos. Entonces jugar a Claro, todos estos autores por los fragmentos es complicado. Y acordarse también de ellos, pues es complicado, porque si solo te tienes unas pocas frases, pues, y para... Ah, vale, vale. Y si además te pasa que tienes tres autores, pues como son Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágoras, que tienen empiezan el mismo, por la misma raíz, que por cierto significa rey en griego, el Anax, pues claro, te lías, ¿no? Anaxágoras es el del Nus. Anaxímenes es el del aire, el principio es el aire, y puede ser que sea lo del torbellino Ujú. que decía Matt. Y
Anaximandro es el del Apeiron, que es lo indefinido o el límite que define. Bueno, ya depende de la interpretación que quieras darle, porque ya digo, es que si hubieran sobrevivido las obras al paso del tiempo, pues todos estos conceptos pues quedarían más claros. Pero como son mm, pequeñas frases sueltas que se han recogido, pues porque Aristóteles hizo una labor de recoger las opiniones de estos autores. Álvaro, espera, que Eh, dicen por el chat que ya hemos empezado a decir nombres al azar. sí, claro, ¿no? Estamos haciendo muestra de nuestro IQ de más de 150. Más que al azar nos lo estamos inventando, ¿no? Sí, vamos a poner, Sí, van mezclando sufijos y prefijos que suenen griegos y exacto. generamos nombres. Y Ahora luego jugamos a un juego inventando. de genera tu nombre de filósofo. ¿Cuál es tu nombre de filósofo? Si has nacido en tal mes, te pones Anax, si has nacido en tal. Claro, luego haces así por el mapa, ¿no? De Grecia, los lanzas a suertes y a Tú piensas que la aquí se ciudad que... conecta gente bajo efectos de sustancias y otras mierdas. ¿El qué? ¿El qué? Que aquí se conecta gente a escuchar bajo el efecto de sustancias y otras Ah, movidas. claro. De hecho, aquí lo comenta, dice, estoy borracho bajo el efecto de droga. Bueno, Es como volver a la facultad. sí, dice que nos estamos inventando todo sobre la marcha y demás. Mm. Estaría bien, la verdad, sería lo auténticamente chat, ¿no? De coger y ponernos como hacían los griegos realmente. Empezar aquí a hablar sobre la marcha con con nuestra razón y nuestro intelecto y demás y decir, pues esto, un plato es un plato, una polla es una polla y son así porque sí. Pero, Ujú. pero sería interesante, la verdad. Enlazando otra vez con el tema, esto es lo que haría Zenón de Sitio, ¿no? En el, ¿cómo se Deja de dice? En el inventarte pórtico. nombres, tío. Iba a decirlo en griego, estoa, pero no me salía. Esto efectivamente es el fundador de la escuela estoica, Zenón. Sí, sí, sí. Que las puertas antes no se llamaban así, se lo inventó también. Pero es verdad que lo que dice Fación es verdad. Zenón tenía reputación de inventarse palabras. O sea, es No me cierto, es jodas. cierto. Sí, 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 no, no, sí, de inventarse, claro, para, digamos, nombrar aquellas ideas, aquellos conceptos filosóficos a los que iba llegando, pues se inventaba las palabras, entonces tenía fama de eso, de inventarse las palabras. Cosa que luego hizo Cicerón a la hora de traducir a todos estos griegos, pues porque el latín tenía reputación de ser un idioma poco sofisticado y Cicerón se inventó muchas palabras para traducir a los autores estos. Muy De hecho, él interesante. decía, si lo hizo Zenón, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea que... Sí, no, había cierto beef. Pero vaya, que veo a Foción muy puesto en el tema, vaya, Sí, que sí, eso es sí. un detalle que no, vamos, Hombre. ni del que yo me suelo Joder, acordar. y hemos reclutado así a los que nos hemos caído por aquí, que aquí todo el mundo tenemos un bagaje increíble en la cripta. Bagaje. Es que Sí, sí, sí. tengo filosofía 101 y eso. Vamos, tampoco sé mucho, Se ha pero... descargado el plugin y se lo ha instalado antes. No, pero cuando dimos filosofía en bachillerato sí lo dimos bastante a fondo. No, es que tú lo tienes Y sí que fresco. son... Sí. Sí, pero Zenón de Sitio no se da en bachillerato, ¿eh? O No, no, sea, no, eso no. Yo he tirado de las reminiscencias platónicas para recordar lo que mi alma había visto en el mundo de las ideas y todo eso es lo que estoy plasmando aquí. O sea, nada claro, de esto lo he estudiado en la vida real. claro. We Eso, are eso, eso, eso- Odin. eso es auténtico conocimiento. Eso es auténtico conocimiento. Claro, ahí ya te estás empapando del rollito de Barbie Kernes, ¿no? Todos somos Odin y viven nosotros y vivimos en él. Paz. Está recibiendo la verdad desde el cosmos. Placenta, dicen por aquí. ¿Qué es la vida real? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí estamos entrando ya en un tema peligroso, ¿eh? La metafísica y bueno. Mm. Sí, sí. Bueno, si queréis saber qué es la vida real, no os marchéis luego, porque ahora los podcasts que estamos haciendo de las 11 son de 11 a 12, que son un poquito más ordenados, vamos a decirlo así, porque serios no son. Pero a las 12 hay sorpresa, así que quedaros y haremos un pequeño impasse o descansito. Y a las 12 o 12 y pocos minutos empezará algo aquí en el canal de Concilio Indoario. Bueno, nos metemos ya a fondo con los aspectos o ¿cómo veis? Vale, vale.
Sí, el tema del estoicismo es interesante para empezar, por todo el reflejo, lo que vemos muchas veces no sé, en la caverna internetera memética y el mundo de la post-alt-right y demás, con la influencia del estoicismo es bastante fuerte muchas veces, incluso en los autores conocidos tipo Bab o tipo otros, suele haber menciones siempre y Yo veo suele que ser muy recurrido en todo el tema del self-improvement, de la automejora y de la resistencia. sí, y suele sobrepasar esto y llegar hasta el mundo normie. Yo he visto bastantes youtubers que están constantemente haciendo vídeos sobre estoicismo, sobre Exacto. rutinas que hacían estoicos. Ahora, en un rato, miro por YouTube y os cuento de un youtuber que prácticamente se dedica solo a eso. El de Monk Mode. No, 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 ese no. Eh, lo miro y os digo. Sí. Andrew Kirby se llama, Ah, sí. no lo conozco. Sí la dice si hemos hecho el chequeo de penes. El chequeo de penes empieza a las 12. A ella le ha preguntado, ¿cómo de Indoaria es la relación entre el Erastes y el Erómenos? Responde, por favor. Por favor, Mi responde. Este ha leído los openers. Esa es una pregunta muy oscura que a lo mejor hay que censurar cuando subamos esto, pero ahora podemos hablar de ello, supongo. No me ha saltado el control de Twitch por esa pregunta, sino por la siguiente, por lo de CRV les ha puesto y serían muy listos, pero eran maricones. Me ha dicho, esto viola las normas, ¿quieres ponerlo? Oye, sí, estamos aquí, todo permitido. Te juro, me salta como soy el moderador, me salta un banner y me dice, pero esto es no, peligroso, ¿lo quieres poner? Y yo, pero no ha dicho maricones, ha dicho maricas, ni maricas, siquiera maricas. Pero es que se... pones un asterisco y también te sale, ¿eh? O sea, pones M asterisco ricas y sale también. Bueno. Mm, Nada, bueno, la efebofilia para Respondiendo a la luego. pregunta de los Erastes y Erómenos, a lo que se está refiriendo básicamente es a las relaciones de pedofilia barra pederastia entre un mentor y adulto, evidentemente, y un joven adolescente. ¿Eso hasta qué punto de Indoario es? Pues sinceramente creo que tendréis que esperar a las 12 para descubrirlo. Porque yo, no es algo de lo que Me, pueda hablar me aquí. parece la mejor respuesta que has podido dar, la verdad. yo lo único que voy a decir de eso, antes de pasar al tema del estoicismo, es que hice mi trabajo de fin de máster sobre relaciones de Erastes y Erómenos bueno, la actitud a través de los testimonios que rodean la figura de Sócrates, Platón, Jenofonte y demás, pues toda la cuestión está de los Erastes y los Erómenos Y el nofap. y tiene poco que ver con lo que mi conclusión es que poco tiene que ver con el artículo de la Wikipedia, pero bueno, a quien esté interesado pues le paso mi TFM, el PDF con eso, pues está interesante. Pero bueno, tras esa publicidad, publicidad institucional, el tema del estoicismo, que lo estamos ahí dejando muy aparcado, se nos va a ir el tiempo. Sí es verdad vamos a ver, que es fácil relacionarlo con el tema de la autoayuda, porque es que los planteamientos, o sea, vamos a ver, después de Aristóteles, pasan muchas cosas en Grecia, ¿no? Y es que las ciudades griegas pierden su independencia frente a Macedonia, de repente ya no pueden gobernarse a sí mismas, sino que están gobernadas por un monarca que además es extranjero, y no solo pasa eso, sino que además el mundo se hace mucho más grande, porque claro, digamos, antes tu patria era Ujú, tu ciudad, claro. pequeña comunidad y no todas las polis griegas eran tan grandes como Atenas o como Esparta Buah, de o hecho, esto es algo que me interesa Tebas. mucho. Lo dejo aquí, pero vamos, relativo a la idea de Grecia y la idea de patria, en un Sí, sentido antiguo y la relación esto con la idea de España. Pero bueno, luego si sobra tiempo lo comento. sí, sí, pues vamos, es que daría Sí, sí, sí. para otro streaming de esto, vamos, pues sin lugar a dudas, cuál era la concepción, digamos, de la patria que tenían los griegos. Pero bueno, la cuestión es que de repente todas esas fronteras caen, y además de una generación para otra, o sea que esto es una cosa súper, muy rápida.
Y ahora ya la cuestión no es, digamos, la riña que tienes con la aldea vecina, ¿no? Que es otro estado diferente, Mm. sino que ahora los términos son ir contra es el enfrentamiento contra el imperio persa, ¿no? Darío, lo que está pasando en Egipto, lo que pasa al otro lado del... O sea, mm, todas las certezas que había de repente colapsan por el tema del imperialismo de Alejandro Magno, ¿no? Em, que cambia el mundo. Entonces, el individuo que antes tenía un montón de certezas respecto a su patria, a su religión, es que uno se pone en contacto con otras religiones, otras culturas, otras razas, otras formas de entender el mundo, y de ese caos o sea, lo que hay es una necesidad del individuo de volver a encontrar certezas. Y entonces empieza lo que se llama la filosofía helenística, que todas tienen en común que lo que quieren encontrar es una paz dentro de ese mundo caótico. Entonces tienes el estoicismo, que yo creo que es al final la más popular, la que se hace más popular y la que tiene más recorrido, no solo durante, digamos, la antigüedad, sino también toda la era cristiana, Ujú. hasta ahora, si queréis considerar las cosas estas de autoayuda, pseudo estoicismo. Eh, em, que bueno, de eso es cuestionable, pero son un pseudoestoicismo. Pero también tienes el epicureísmo, que en realidad se hablan del placer, de la vida, cuál es la vida plena, la vida satisfactoria. También es por lo mismo, porque hay muchas, o sea, mm, no hay certezas, todo el mundo Ujú. ha colapsado. Y luego también está el escepticismo, ¿vale? Que es la doctrina de que no se puede conocer nada, no hay certezas directamente y por tanto no hay que agobiarse por estas cosas, ¿no? Sí. Que tiene también pues una cierta relación con el estoicismo en ese sentido. Pero vamos, que la razón de ser de todas estas filosofías helenísticas es eso, es que de repente nos hemos encontrado un mundo que no es el de nuestros padres, que no es el que, digamos, el que ha habido hasta ahora. O sea, teníamos el camino trazado Aquí quizá y de entre un repente poco colapsamos. la. Perdona que te corte. Aquí quizá entre No, un no, poco por favor. la relación con todo esto. Con que aparezca el estoicismo de forma reiterada en el. Por eso, en la caverna ultraderechista moderna, en cierto sentido, o en internet, en los memes y demás. Por el hecho de. Quizá de eso, de ese choque generacional, ¿no? Muchas veces de. El Sí, sí, boomer malo, etcétera. sí, sí. Están hundidos en el hedonismo, hundidos en. Etcétera. O en Sí, ese desbalance de los placeres y de las sufrimientos. sí, sí, sí. Que no es lo mismo que epicureísmo. El epicureísmo es una cosa un poco más sofisticada, pero sí, un hedonismo, sí, sí, efectivamente, o directamente un nihilismo también. Bueno, el hedonismo puede ser una forma de nihilismo, pero claro, al final el estoicismo pues te da una cierta paz en el sentido que te dice, bueno, primero te, te dice que hay una mente que rige el cosmos y que es omnisciente, bueno, omnisciente, Ujú. digamos que no puede obrar de forma o sea, lo que tiene que pasar porque lo rige una mente cósmica, un logos, ¿vale? Y eso da una cierta paz, ¿no? Porque al menos Libera. estás en manos de alguien. Sí, sí, libera. Efectivamente. Hay alguien que además que no es o sea, que no es un cualquiera, o sea, es una, hay una teleología, ¿no? Y además es todo orgánico, o sea, el universo estoico no es mecánico, es orgánico, ¿vale? Entonces, eso libera mucho, efectivamente. Y luego, pues también te dice bueno, que tú poco puedes hacer para cambiar, digamos, el gran esquema de las cosas, ¿no? Tú lo que tienes que centrarte es en ti mismo, ¿no? En tu actitud ante la vida, porque eso es realmente lo que está en tu poder.
Tú no está en tu poder lo que piensa tu vecino, lo que hace tu vecino, lo que está haciendo el presidente del Claro. gobierno quien sea, ¿no? En la otra punta del mundo. Pero tú sí eres dueño de tu actitud. Entonces, eh, ya que tienes esa pequeña parcela de poder, pues ejerce tu soberanía sobre esa pequeña parcela. Qué impacto tendría entonces esto en el universo? Porque es decir, vale, tengo mi hegemonía sobre mi cuerpo y hasta cierto punto mi espíritu, pero ¿cómo eso entonces cómo está conectado con el cosmos? En Porque que... el cosmos No, no. es el... Habla. No, di tú, di tú. No, pero prefiero que hables Vale, tú. que el cosmos es como el que predispone un poco tu vida, ¿no? A pesar de que... eh, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero me refiero un poco ¿Sabes? por traer un poco la conexión entre el estoicismo antiguo o clásico, el Sí. posclásico y un poco el impacto que tiene en el mundo moderno de todo el automejora, todo el Es ve, que ve a veo bastante... liftear, convierte en un animal, lee libros antiguos, bla, 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 ¿sabes? Yo veo bastante conexión Medita. entre el estoicismo y el libertarismo por eso mismo de que tú tienes tu parcela, cuida tu parcela y el resto pues que se cuiden de su parcela. Entonces aquí Álvaro seguro que nos puede comentar un poco más, supongo. Hombre, a mí el estoicismo siempre he visto como me he visto muy reafirmado por el estoicismo, ¿no? El estoicismo siempre como que no he tenido grandes conflictos con el estoicismo ideológicamente ni nada, sino que más bien al contrario, ¿no? Me ha venido a reafirmar lo que pienso. Pero vamos, que el estoicismo mm, realmente, o sea, digamos, mm, cómo encajar el gran esquema de las cosas con tu capacidad de acción, siempre ha sido un poco la complicación, mm, digamos, del estoicismo, ¿no? ¿No? Porque, mm, vamos a ver, el estoico está convencido de que al final él, o sea, es parte del todo y el todo, pues digamos que está guiado por una mente y todo, pues digamos que funciona en base a necesidad y a necesidad en el sentido de un, vaya, de un destino, una causa y un efecto, ¿no? Con vistas además a un fin que digamos que es el que conoce esa mente, ¿no? Esa mente cósmica que tú no lo conoces, pero tienes la certeza de que eres parte de él, ¿vale? Y al mismo tiempo, que digamos es la complejidad, tú, digamos, tienes una cierta intuición de tu propio libre albedrío, ¿no? De que tú eres un ser eh, pues que actúa y tiene unos deseos y bueno, que no te concibes a ti mismo como un autómata, ¿no? Sino que evidentemente pues te concibes pues como un ser que se gobierna a sí mismo, ¿no? Ujú. Claro, los estoicos lo que dicen es, si tú puedes, digamos, tienes esa pequeña parcela, ¿vale? Y puedes gobernar tu vida y o sea, mm, esa pequeña patria que eres tú, ¿vale? O que es tu entorno inmediato y demás y todo lo que tú sí puedes controlar. Eso es porque, como ser racional, tu razón es una semilla Ujú. o un fragmento de esa mente cósmica, ¿vale? Entonces, a diferencia de una roca o un árbol, Sí. eh, tú participas directamente de esa mente, ¿no? Ujú. Y digamos, ese es el vínculo. Esto recuerda mucho a la idea en- de alma cristiana. Sí, 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 vamos, que no es casualidad que vamos a ver, San Pablo quiero decir, era Un gran estoico. no sé si era estoico, pero era un gran conocedor de la filosofía griega. Entonces, las cartas de San Pablo están llenas de términos pues que son muy griegos y que muy filosóficos en muchos sentidos, ¿no? Y hay bueno, eso eh, se puede analizar perfectamente, ¿no? El concepto del alma en San Pablo y Sí. demás. Entonces,
San Pablo, de Mm, hecho, fue contemporáneo de Séneca, ¿no? Sí, más o menos. sí, Y dice, mantuvieron correspondencia, creo, si no me se equivoco. dice, se dice, vamos a ver, se dice que hay una carta que es no sé si de Séneca a Marco Aurelio, o de Marco Aurelio a San Pablo, o de San Pablo a Séneca. Pero vamos, si fueron contemporáneos y esa carta, pues aunque es apócrifa, pues bueno, digamos que venía a reafirmar mm, algo que muchos cristianos estaban, digamos, los cristianos se sentían muy cómodos con Séneca desde casi el principio, ¿no? Entonces, mm, el estoicismo siempre gozó de cierta aceptación o sea, por el cristianismo, eh, pues a raíz de esta conexión, ¿no? Entre San Pablo y Ujú. la filosofía griega y Séneca. Podríamos, podríamos decir un poco que el estoicismo fue adaptado por el cristianismo, que Es lo que fue engullendo poco a poco. el cristianismo lo fue engullendo poco a poco El todo. cristianismo engulló Entonces, todo. el cristianismo Por engulló eso, por el eso, por neoplatonismo. eso es la verdad, amigo. Eso, Comentan por el chat que decía, Arconte Espartano dice, el estoico no habla de gobernar tu vida, sino de actuar sin miedo a la muerte, puesto que todos morimos. Se habla de afrontar a la muerte sin miedo, cuando sea y donde sea. Jamás hacer planes a largo plazo. No sé si es como a modo de Bueno, a ver, corrección a lo que bueno, estamos diciendo, pero puedes hacer planes a largo plazo teniendo en cuenta que puedes morirte mañana. O sea, no es incompatible, quiero comenta decir. Banana, viva la muerte. claro. Millán das trae estoico. O sea, es que el estoicismo lo que te pide, o sea, Seneca era asquerosamente rico. O sea, y hay gente o sea, en contemporáneos suyos que le reprochaban eso, ¿no? Pero él siempre dijo, vamos a ver, lo que te pide el estoicismo es que tú visualices que en cualquier momento puedes perder tus bienes, puedes perder la vida, o por cosas mucho peores que perder la vida. Perder la vida no era ni mucho menos lo que, digamos, de las peores cosas que podías visualizar, ¿no? Que se te muera un hijo. O sea, a lo mejor hoy en día pues estamos menos acostumbrados a eso, pero a Marco Aurelio lo estábamos hablando antes, se le murieron pues casi una decena de hijos. Y una de las meditaciones de Marco Aurelio es cómo puede no importarme, o sea, cómo puedo visualizar la muerte de mi hijo para que no me afecte, ¿no? No me hunda en la miseria. Entonces, evidentemente, mm, no es que no puedas hacer planes a largo plazo, los puedes hacer, pero tienes que ser consciente de tu propia mortalidad y no solo de tu propia mortalidad, sino la de aquellos que te rodean, la volubilidad de las riquezas, del favor de los gobernantes, ¿no? Porque a Séneca, ¿qué Al le final pasó? es un poco de tratar de, esto lo digo así un poco de idea que me viene ahora, de tratar de conceptualizar un orden general del cosmos en torno a la capacidad de la acción propia. Es decir, Mm, no sé si me expresa bien, pero vamos, me refiero al hecho de decir, bueno, el universo gira de una forma y yo tengo que girar con él de la adecuada. sí, 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 exactamente, Sí, es exactamente, exactamente. ver que hay muchos futuros posibles y plantearte eso, que puedes acabar en cualquiera de ellos. Como Claro. comentan en el grupo ahora en plan copy-paste, el estoicismo es que no te importe que te duela al mear. Porque te puede doler en cualquier momento. ¿Aquí estamos todos bien o qué? Sí, sí. Sí, 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 perfecto. totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, ahora a las 12 tenemos el penis check, así que ahora veremos. Bueno, y ahora, nada, voy a meter un outro a ver qué tal queda y luego volvemos con como una ronda final de minuto y dejamos paso a la sorpresa. Así que enseguida volvemos.
Bien, y volviendo al tema, vamos a ir cerrando. Quería comentar que se me había olvidado, aparte del nuevo espacio ahora, o la sorpresa. Tenemos también, sacaremos un canal de YouTube esta semana que en algunos de los twitters pues lo iréis viendo para subir clips y los programas completos que también los tenéis en Twitch, pero que duran solo unas semanas aquí, pero en YouTube se quedan ahí para que lo podáis escuchar en cualquier momento. Nada más, vamos cerrando un poco esta ronda filosófica con nada, para que cada uno comente las impresiones o lo que quiera aportar para finalizar. Y, y nada más, empezamos por ejemplo con Foción y luego Vale, Matt y por pues último que cierre Pavón. yo suelo comentar pues del estoicismo, me parece muy importante el memento mori, es algo que hay que tener muy en cuenta y también el no sobreexpresar tus emociones, sino saber controlarte y expresarlas en su debido momento. Quiero decir, no enfadarte por cualquier cosa y saber canalizar ese enfado para algo positivo. Hmm, sin duda. Matt. Yo quería decir lo importante que es no quedarse en lo que hayamos dicho nosotros, sino que si el tema interesa, hay un montón de información de muy fácil acceso para cualquiera que tenga interés. Y ya no solo construir a partir de lo que ha visto aquí, sino formar con todo lo que hay una opinión sólida, propia, que al final te va a abrir muchas puertas en la vida a la hora de orientar el cómo quieres pensar o cómo enfocar tu propia vida, que al final es de lo que se trata. O sea, de nada vale que digas, qué bonito el estoicismo, voy a ser estoico porque sí, sino que puedes ampliar más y decir, vale, esto del estoicismo me gusta y es una filosofía que me puede valer y que puedo complementar con esta otra forma de pensar. Entonces, el ampliar las miras y el conocimiento siempre va a enriquecer. Álvaro, te toca. Pues yo suscribo lo que ha dicho Matt porque lo que nosotros podamos haber hablado aquí en una hora, pues evidentemente se queda muy corto, ¿no? Hay que matizar muchísimas cosas y es lo que decía al principio, ¿no? Que exageramos y simplificamos para comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, en el chat alguien decía, hombre, el estoicismo no se limita al individuo, hay una concepción de la comunidad y del bien común, evidentemente, o sea... es que daría para muchas más horas de discusión el tema de no solo la relación entre la conciencia individual y la conciencia cósmica en el estoicismo, sino también cómo digamos, eh, se compadece el bien personal con el de la comunidad y la actitud individual con compromiso político, ¿no? Porque evidentemente había estoicos que tenían un compromiso político muy fuerte y un sentido de la comunidad muy fuerte, ¿no? Entonces, mm, animo a los que nos hayan escuchado a que investiguen más en profundidad, como ha dicho Matt, Yo, y si sí, quieren hacer preguntas, pues que nos hagan preguntas yo por Twitter o por nos pillen. sí, bueno, tu Twitter cómo es, porque se nos ha olvidado configurarte Eh, el arroba aquí para que salga. @ Álvaro Pavón y una barra baja de esta. Una última pregunta, así ya muy rápido que te quería hacer es diariamente tú te consideras un estoico o que tratas de vivir de acuerdo a algo y cómo lo haces o qué haces. Bueno, el que me vea rajar del gobierno y de lo mal que está todo en Twitter dirá que de estoico no tengo nada, pero sí que intento, o sea, me gusta mucho leer a Marco Aurelio, me parece que era una persona que da, o sea, leerlo, que da mucha paz, transmite mucha paz y digamos, está bien en algún momento el tomar distancia con todo lo que está pasando y todo lo que te pueda joder de la situación política, porque están pasando muchas cosas, y respirar hondo y bueno, decir, bueno, todo Entonces, acabará saliendo sí. bien en algún momento. Entonces Todo es es un más cauce. estoico hacer memes con pene y bolas que leer a Marco Aurelio y criticar al gobierno, ¿no?
También, o sea, Me quedo con eso. también. Pues nada más, lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a enchufar la nueva cabecera final, a ver qué tal queda. Ya me decís por el chat. Y nada, en un momento volvemos con... Una última cosa, Sí, o sea, Iri. leed Meditaciones de Marco Aurelio, Teogonía y disfrutad de la fantasía que viene. Ah, sí, por supuesto. En fin, enseguida volvemos. Hasta ahora.